Bueno, en estos momentos vamos a mostrar cómo hacer las pruebas con la opción de un osciloscopio digital de, en este caso, 4 canales, con un generador de radiofrecuencia para hacer la estimación de la impedancia característica de una línea coaxial. En este caso, la línea coaxial bajo prueba, como la vimos instantes previos que hemos elegido, es esta línea RG218, que tiene instalado un par de conectores en hembra, uno de los cuales lo pusimos en este brazo de nuestro adaptador tipo T, como aquí lo podemos apreciar. Nótese que el otro extremo de este cable bajo prueba no le hemos conectado nada en el otro extremo para recrear así una condición de carga en circuito abierto. Vamos a dejar este aquí para que ustedes observen lo que va a ocurrir a continuación. Bien, en este momento vean ustedes que el otro brazo de este adaptador tipo T, que va conectado a la salida de nuestro generador de radiofrecuencia, lleva un cable y este cable va conectado a un canal del osciloscopio que vamos a utilizar para la prueba. Aquí podemos ver en este momento la pantalla de dicho osciloscopio. De este lado podemos apreciar los botones que permiten regular las diferentes opciones de medición del mismo. Bueno, la prueba va a consistir en lo siguiente. Nos vamos aquí al panel frontal de este equipo. Vean que en este momento aquí está indicándose cuál es la frecuencia de la sinusoide que está proporcionando este generador en su salida. Es de una frecuencia de 1 MHz en este caso, con una amplitud de 50 milivolts. Vean que esa amplitud es básicamente la que tenemos aquí en pantalla. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a dirigirnos en este modelo en particular a esta perilla de control para modificar los valores de frecuencia que proporciona este generador a nuestra línea bajo prueba. En este momento vamos a aumentar el valor de frecuencia y vamos a observar qué ocurre en la pantalla. Vamos a observar que la amplitud puede ser que registre algún cambio o no. Ahora veamos qué sucede si la frecuencia va aumentando. Ustedes pueden ir viendo cómo los valores de frecuencia van incrementándose, observando la lectura correspondiente de este parámetro en esta parte del osciloscopio. Vean que la amplitud no ha sufrido hasta el momento ningún cambio significativo en su valor con respecto al original que tenía en una frecuencia de 1 MHz, que fue la frecuencia inicial de prueba. Pero ustedes notarán cómo a partir de ciertos valores de frecuencia, si este parámetro lo seguimos aumentando, dicha amplitud empieza a registrar una variación en su valor respecto a la que originalmente tenía a la frecuencia de 1 MHz, como lo podemos apreciar en este momento. Nótese cuál era la amplitud a la frecuencia de 1 MHz, muy similar a esta, como lo podemos ver aquí. Pero si aumentamos la frecuencia, como lo dijimos anteriormente, véase que hay un valor de frecuencia a partir del cual la amplitud de la señal registrada a la entrada de esta línea bajo prueba ya empieza a disminuir de manera significativa. Si seguimos aumentando la frecuencia, notarán ustedes cómo la amplitud, ahora sí de una manera muy notoria, empieza a disminuir de su valor original. De hecho, va a haber un momento en el que, dependiendo de la deflexión vertical elegida para el canal de prueba, la traza sea difícil de distinguir, se harán los ajustes pertinentes a los controles adecuados del osciloscopio, en este caso la deflexión vertical, y si queremos apreciar de mejor forma el oscilograma, con la deflexión horizontal o base de tiempos. Si se dan cuenta, en este momento vean que la amplitud que estamos registrando a la entrada de esta línea bajo prueba, vean que no hemos modificado el montaje que está aquí, es ahora de alrededor de 5.4 milivolts RMS a una frecuencia de aproximadamente 24 MHz, como lo podemos apreciar en esta parte. Noten, sin embargo, que esta amplitud no ha sufrido cambios, después se verá el porqué. No hay una incongruencia entre este valor y este otro. Bien, ahora, si seguimos aumentando la frecuencia, vean ustedes qué sucede. Se hace aún todavía más pequeña la señal, pero vean ustedes cómo, si seguimos aumentando la frecuencia, nuevamente la amplitud de la tensión aplicada a la entrada de esa línea vuelve a aumentar. Y de hecho habrá frecuencias en las cuales nuevamente se tendrá un valor de amplitud muy similar al que obtuvimos al inicio de estas pruebas. Pero si seguimos aumentando la frecuencia, vean que de nueva cuenta la amplitud de la tensión aplicada a la entrada vuelve a disminuir. Pero si de nueva cuenta aumentamos el valor de frecuencia,
Otra vez, la amplitud de la tensión aplicada a la entrada, vean que registra un aumento en su valor, llegando a ser prácticamente igual a otras frecuencias al que se está registrando en esta parte del generador de radiofrecuencia que alimenta a la línea en cuestión. Vean que este comportamiento de aumento y disminución de la amplitud de la tensión aplicada a la entrada de esa línea se está dando en distintas frecuencias, como lo podemos ver aquí, claramente. Bueno, el experimento entonces, ¿en qué consiste? Vamos a registrar la primera de las frecuencias en donde la amplitud de la tensión registrada a la entrada de la línea coaxial bajo prueba, suponiendo que en este caso no posee ninguna carga, lo cual recrea una condición de circuito abierto, es esta, ¿sí? Vamos a suponer que la condición de carga es un circuito abierto. Vamos a ver la primera de las frecuencias en donde la tensión aplicada a la entrada de esta línea tiene una amplitud muy pequeña, lo más pequeña de hecho posible. Para eso, si ustedes recuerdan, esa frecuencia se ubicaba alrededor de unos 24 MHz. Ajustamos este parámetro de esta forma aquí en el panel frontal de este generador de RF, introducimos el valor y oprimimos la tecla M para indicar que este valor está dado en megahertz. Vean cómo la traza ahora en este momento tiene un valor tan pequeño que se dificulta su registro. Modificamos los controles de deflexión vertical y horizontal de tal manera que podamos apreciar sin dificultad alguna los oscilogramas correspondientes y veremos que ahora la amplitud es del orden de 5.4 milivolts. Ahora, al desplazar aquí, con la ayuda de este teclado que tiene el generador que tenemos aquí, el propósito es ver, hacer un ajuste más fino, mejor dicho, de la frecuencia de la señal que proporciona este equipo, para ver si podemos hacer descender aún más, ¿sí?, la amplitud de la señal aplicada a la entrada. Lo que vamos a hacer entonces es modificar la frecuencia del oscilador o del generador de radiofrecuencia hasta donde veamos que la señal a la entrada toma la amplitud más pequeña que le es posible. Entonces vamos a aumentar ahorita el valor de esta frecuencia un poquito por arriba de los 24 y vamos a observar que la amplitud disminuyó un poquito. Si seguimos haciendo el aumento de esa frecuencia, vean que esta amplitud aún continúa disminuyendo, tanto que conviene en este caso modificar la deflexión vertical. Vean que sigue disminuyendo, pero van a ver que a partir de cierta frecuencia, otra vez esta amplitud crece. Hacemos el ajuste de la frecuencia en donde veamos que esta señal toma su amplitud más pequeña, no importa que se vea algo deformada. Y vean que en este caso se sugiere tomen el valor de frecuencia no utilizando el registro que da el osciloscopio, sino directamente de lo que registra nuestro generador de radiofrecuencia. Vean que en este caso a la frecuencia de 24.8 MHz, nótese que suponiendo que nuestra línea bajo prueba está terminada en un circuito abierto, o mejor dicho, que tiene una carga que recrea un circuito abierto, la tensión a la entrada de la misma toma un valor de amplitud de alrededor de 800, 700 microvolts RMS, cuando se supone que lo que está suministrando este generador deberían ser 50 milivolts. Después se explicará la aparente discrepancia que hay entre estos dos hechos, que no están. Bueno, vimos que hay otras frecuencias en que esta disminución abrupta de la amplitud de la tensión aplicada a esta línea se puede registrar. Vamos a hacerlo. En este caso aumentemos nuevamente nuestra frecuencia un poco más, vean que aumenta la amplitud y vamos a hacer esto de manera más rápida. Vean que otra vez la amplitud comienza a aumentar de manera significativa. Hay un momento en que a partir de cierta frecuencia la amplitud ya empieza a ser prácticamente igual a la que teníamos hace unos minutos. Y otra vez vuelve a disminuir. Cuando empecemos a ver que disminuye, como lo estamos viendo en este momento, haremos los ajustes necesarios tanto en el osciloscopio como en el generador de radiofrecuencia para que registremos el valor de esta en donde nuevamente la amplitud de la tensión aplicada a la entrada de esta línea vuelve a ser lo más pequeña que sea posible. Vean que en este momento a la frecuencia de 3.8 que una frecuencia de 74 MHz, la amplitud que esta tiene es del orden de 3.8 milivolts RMS. Nuevamente hacemos aquí los ajustes pertinentes para que ahora esta frecuencia la modifiquemos de una manera mucho más fina, digámoslo así,
Si aumentamos este valor, notarán que la amplitud empieza a disminuir, seguimos aumentando un poco más. Vean que ahora estamos en 74.2, ahora nuestros incrementos son más pequeños. Y vean que la amplitud todavía disminuye aún más, aún más, aún más. Bien, ahora vemos que otra vez, si ajustamos a otras frecuencias, la amplitud vuelve a crecer. Nos detenemos en aquella frecuencia en donde vemos que la amplitud toma su valor más pequeño, en este caso véanse que es del orden de 1.2 milivolts RMS, y vemos que esta frecuencia es de 74.6 MHz, y ambos valores de frecuencia los vamos a registrar para posteriormente explicar de qué manera los vamos a utilizar para hacer el cómputo de la impedancia característica correspondiente.